El ruido amortiguado en la paja hizo que Grace Whitmore levantara la cabeza bruscamente de los huevos que recogía en el gallinero. Alguien estaba en su granero, y por los gemidos bajos que resonaban por la madera envejecida, no se trataba de un animal perdido. Sus dedos apretaron la cesta de mimbre mientras se acercaba a la puerta entreabierta, el corazón acelerado por la tensión que se había vuelto constante en su vida desde que las deudas del difunto marido salieron a la luz. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de las rendijas entre las tablas, creando franjas de claridad sobre una figura masculina encogida entre los fardos de heno. El hombre vestía lo que un día fue un abrigo de terciopelo azul marino de corte impecable, ahora manchado de barro y rasgado en el hombro. Sus botas de cuero fino estaban gastadas hasta casi agujerear la suela, y los cabellos castaño oscuro, que ciertamente ya habían conocido el arte de barberos refinados, caían despeinados sobre el rostro anguloso marcado por la fatiga. Grace permaneció inmóvil por un momento, observando cómo los hombros del extraño temblaban mientras intentaba encontrar una posición cómoda sobre la paja áspera. Había algo en su postura que no cuadraba con la apariencia de mendigo. Incluso, encorvado por la extenuación, mantenía cierta elegancia en los movimientos, como si los buenos modales hubieran sido grabados en sus huesos. «Señor». Su voz resonó suavemente en el espacio confinado. El hombre se sobresaltó, girando el cuerpo con una agilidad que contradecía su aparente estado de debilidad. Ojos azul grisáceo la miraron con una mezcla de alerta y vergüenza, como los de una fiera acorralada que aún conserva dignidad suficiente para sentir vergüenza. «Le pido perdón, señora». Su voz era cultivada, con la dicción precisa de la alta sociedad londinense, aunque ronca por la sed. «No pretendí invadir su propiedad. Partiré inmediatamente». Intentó levantarse, pero vaciló, una mano presionando el estómago vacío. Grace notó cómo sus dedos eran largos y bien cuidados, a pesar de la suciedad bajo las uñas. Manos que conocían plumas y contratos, no arados y ordeño. ¿Cuándo fue la última vez que comió? La pregunta salió antes de que pudiera contenerse. Nathan Morrison, aunque ella aún no sabía su nombre, bajó los ojos, y Grace vio el rubor de la humillación colorear sus mejillas hundidas. Hacía apenas 3 semanas, él comandaba uno de los mayores imperios financieros de Londres, tomando decisiones que movían fortunas y determinaban el destino de cientos de familias. Ahora no lograba recordar la última comida adecuada. «Eso no importa», murmuró él. «No soy un mendigo común, solo. Me encuentro en circunstancias temporales adversas». Grace lo estudió con ojos que habían aprendido a leer las necesidades ajenas a través de la propia privación. Reconoció en aquel hombre el mismo orgullo herido que ella misma cargaba desde que descubriera las deudas de juego de su difunto esposo, las mismas deudas que ahora amenazaban con arrebatarle la pequeña propiedad heredada de su padre. «Venga», dijo ella sorprendiéndose con su propia decisión. «Necesito ayuda en la cocina». Nathan dudó, el orgullo batallando contra la necesidad. Grace observó la lucha interna reflejada en sus facciones y sintió una extraña compasión por aquel hombre que claramente había caído de una altura considerable. «No acepto caridad», declaró él, alzando la barbilla en una demostración de dignidad que habría sido más convincente si su estómago no hubiera rugido en ese exacto momento. «Y yo no la he ofrecido», replicó Grace con firmeza. «Dije que necesito ayuda. Mi marido falleció hace 6 meses, y administrar esta propiedad sola ha resultado desafiante». Era una mentira piadosa, y ambos lo sabían, pero Grace la pronunció con convicción suficiente para permitir que Nathan preservara su dignidad al aceptar. La casa de Grace era modesta, pero bien cuidada, con muebles sólidos de roble y cortinas de lino que ella misma había cosido. Nathan la siguió hasta la cocina, donde el aroma de pan fresco y estofado de cordero hizo que su estómago se contrajera dolorosamente. Grace notó cómo se mantenía erguido a pesar de la debilidad, cómo sus ojos recorrían el ambiente con la evaluación automática de quien estaba acostumbrado a calcular valores y posibilidades. «Siéntese», instruyó ella, indicando una silla junto a la mesa de madera pulida. Nathan obedeció,
observándola servir una generosa porción de estofado en un cuenco de cerámica azul. Sus manos temblaban ligeramente cuando ella la colocó delante de él, acompañada de una rebanada gruesa de pan aún tibio. «Gracias», murmuró él, y había en su voz una humildad genuina que tocó algo profundo en el corazón de Grace. Ella se sirvió también, sentándose al otro lado de la mesa, para no hacerlo sentir observado como un espectáculo. Durante unos minutos, solo el sonido de cucharas contra la vajilla rompió el silencio, mientras Nathan devoraba la comida con la voracidad controlada de quien intenta mantener las apariencias incluso en la mayor de las necesidades. «Nathan Morrison», dijo él finalmente, limpiándose la boca con el pañuelo de lino que Grace había colocado al lado del cuenco. «Grace Whitmore». Ella estudió su rostro mientras él absorbía la información. «Morrison. Ese nombre me suena familiar». Nathan cerró los ojos brevemente. 3 semanas atrás, el nombre Morrison era sinónimo de poder y riqueza en los círculos financieros de Londres. Morrison Holdings controlaba inversiones que se extendían desde las Indias Orientales hasta los puertos de Liverpool, una red compleja de negocios que él había construido meticulosamente a lo largo de 15 años. «Quizá lo haya leído en los periódicos», admitió él con amargura. La caída de Morrison Holdings fue noticia durante algunos días. Grace recordó vagamente los titulares sobre escándalos financieros, quiebras espectaculares y fortunas perdidas de la noche a la mañana. No había prestado mucha atención en ese momento, demasiado preocupada con sus propias dificultades para interesarse por los problemas de los ricos londinenses. «¿Qué pasó?», preguntó ella gentilmente. Nathan apoyó los codos en la mesa, enterrando el rostro entre las manos. La historia salió a pedazos. La conspiración cuidadosamente orquestada por socios en quienes confiaba, las inversiones fraudulentas presentadas como oportunidades legítimas, la manipulación de las acciones que destruyó su imperio en una única mañana negra en la Bolsa de Londres. «Lo perdí todo», concluyó él. «No solo mi fortuna, sino mi reputación, mi posición social, mis amigos. Descubrí que la lealtad es una mercancía demasiado cara para la mayoría de la gente». Grace le sirvió más estofado, notando cómo la comida había devuelto algo de color a sus mejillas. Había algo fascinante en aquel hombre despojado de todo. Una intensidad en sus ojos que sugería que su historia estaba lejos de terminar. «¿Y ahora?», preguntó ella. Nathan levantó la cabeza, y Grace vio en él una determinación férrea, que el hambre y la extenuación no habían logrado quebrar completamente. «Ahora necesito reconstruir, pero esta vez lo haré diferente». Sus ojos encontraron los de ella a través de la mesa. «Si me permite quedarme hasta que encuentre una solución, prometo trabajar para pagar mi deuda». Grace consideró la propuesta. La propiedad realmente necesitaba cuidados que estaban más allá de sus fuerzas, y había algo en el orgullo herido de aquel hombre que resonaba con su propio desespero silencioso. «Muy bien, señor Morrison, pero será un trabajo honesto. Nada de esquemas financieros ni soluciones rápidas». Nathan sonrió por primera vez desde que ella lo había encontrado, una sonrisa que transformó completamente su fisionomía y permitió que Grace vislumbrara al hombre carismático que debió haber sido en sus días de gloria. «Acepto sus términos, señora Whitmore». El primer rayo de sol encontró a Nathan Morrison ya de pie en el patio de la propiedad de Grace, examinando las instalaciones con ojos que habían aprendido a evaluar inversiones y calcular potenciales. Pero ahora, en lugar de números en libros contables, veía cercas que necesitaban reparaciones, un tejado del establo con tejas sueltas y un campo que podría rendir más si era arado adecuadamente. Grace lo observaba desde la ventana de la cocina mientras preparaba el desayuno, impresionada con la transformación que una noche de sueño adecuado y una comida decente habían obrado en el hombre. Nathan se había afeitado usando la navaja, que ella había dejado junto a la palangana de agua, y aunque su ropa seguía siendo la misma del día anterior, él la había arreglado de la mejor forma posible. Había una energía contenida en sus movimientos que sugería años de disciplina rigurosa. «Señor Morrison», llamó ella desde la puerta. «El desayuno está listo». Nathan se volvió inmediatamente,
quitándose un sombrero imaginario en una cortesía automática que revelaba su educación refinada. Señora Whitmore, espero no haberla incomodado con mi inspección matinal de su propiedad. Al contrario, sus observaciones serán bienvenidas. Durante la comida de huevos frescos, salchicha ahumada y pan caliente, Nathan presentó sus conclusiones, con la precisión de quien estaba acostumbrado a informes ejecutivos. Su propiedad tiene un excelente potencial, comenzó él, cortando meticulosamente un trozo de salchicha. El suelo es fértil, hay abundante agua corriente, y la ubicación permite un fácil acceso a los mercados de Manchester. Sin embargo, Grace levantó una ceja. Sin embargo, necesita inversiones estratégicas. El campo sur podría duplicar su producción con un drenaje adecuado. El establo necesita reparaciones estructurales antes del invierno. Y sus métodos de cultivo, aunque tradicionales, podrían beneficiarse de técnicas más modernas. Grace dejó el tenedor, dividida entre irritación y curiosidad. Señor Morrison, con todo respeto, ayer estaba hambriento en mi granero. ¿Qué autoridad tiene para criticar métodos que han sustentado esta propiedad durante generaciones? Nathan hizo una pausa, reconociendo el tono cortante en su voz. Durante años, se había expresado con la autoridad incuestionable de quien comandaba vastos recursos. Ahora, percibió cómo sus palabras debían sonar para una mujer que luchaba sola para mantener su tierra. Tiene razón, admitió él bajando los ojos. Le pido perdón por la presunción. Solo. Es difícil desconectar la mente que durante tanto tiempo analizó oportunidades. La sinceridad en su voz disipó la irritación de Grace. Ella estudió su rostro, notando las líneas de tensión alrededor, de los ojos que hablaban de noches en vela y decisiones que afectaban a miles de vidas. Esas técnicas modernas, dijo ella cautelosamente, requieren un capital que no poseo. No siempre. Nathan se inclinó hacia adelante y Grace vio sus ojos encenderse con el primer destello de pasión genuina desde que lo había encontrado. Muchas mejoras dependen más de conocimiento y trabajo arduo que de dinero. La rotación de cultivos adecuada, por ejemplo, o técnicas de compostaje que enriquecen el suelo naturalmente. Grace consideró sus palabras. La propiedad realmente había perdido productividad en los últimos años, especialmente después de que su marido comenzara a descuidar el trabajo en favor de las mesas de juego. Muy bien, decidió ella. Muéstreme esas técnicas, pero trabajando, no solo teóricamente. La sonrisa que iluminó el rostro de Nathan fue como el sol rompiendo nubes tormentosas. Será un placer, señora Whitmore. En las horas siguientes, Grace descubrió que Nathan Morrison poseía una resistencia sorprendente para alguien que había vivido una vida de lujo. Aunque sus manos desarrollaron ampollas rápidamente y él se detenía con frecuencia para recuperar el aliento, nunca se quejó ni sugirió parar. Había una determinación férrea en sus esfuerzos que hablaba de una disciplina interior que la bancarrota no había logrado quebrar. Aprendí pronto que el conocimiento sin aplicación práctica es inútil, explicó él mientras ayudaba a Grace a reparar una sección de la cerca que separaba el pasto del jardín. Mi padre insistió en que comprendiera cada aspecto de los negocios que heredaría, desde los muelles de Liverpool hasta los campos de algodón en las colonias. Grace lo observó manipular las herramientas con creciente confianza. ¿Y ahora? Ahora descubro que los principios de gestión son universales, ya sea comandando un imperio comercial o cultivando un campo de cebada. Durante el almuerzo, compartido, bajo la sombra de un roble centenario, Nathan reveló más de su historia. Habló de la traición de socios en quienes había confiado como hermanos, de cómo se había despertado una mañana siendo uno de los hombres más ricos de Londres y se había acostado la noche siguiente sin un centavo a su nombre. Lo que más me hirió no fue la pérdida financiera, confesó él, los ojos fijos en el horizonte distante. Fue descubrir cuán frágil era mi así llamada posición social. Amigos de décadas se negaron a recibirme. Mujeres que cortejaban mi atención fingieron no conocerme en las calles. Grace le sirvió más limonada, notando cómo sus manos ya mostraban signos del trabajo manual. ¿Y su familia? Una sombra pasó por el rostro de Nathan.
Huérfano desde los 20 años. Nunca me casé. Siempre estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio para considerar relaciones duraderas. Su voz llevaba una amargura sutil. Irónico, ¿no cree? Acumulé riquezas para garantizar seguridad, pero al final me encontré completamente solo. Grace sintió una punzada de compasión. A pesar de sus propias dificultades financieras, ella poseía algo que todo el dinero de 1900 Nathan nunca había comprado: raíces genuinas, un lugar en el mundo al que pertenecía. Quizás, dijo ella suavemente, la soledad es una elección tanto como la compañía. Nathan la miró con atención renovada. Durante toda la mañana, había admirado la competencia tranquila con que Grace gestionaba su propiedad, la dignidad con que enfrentaba sus dificultades obvias. Ahora percibía una sabiduría en sus palabras que resonaba con verdades que él había pasado años evitando. ¿La señora Whitmore habla por experiencia? Grace sonrió tristemente. Mi marido estuvo físicamente presente durante nuestros 5 años de matrimonio, pero su mente y corazón estaban siempre en las cartas y los dados. Aprendí que es posible sentirse profundamente sola incluso compartiendo una cama. La honestidad cruda de su confesión tocó algo profundo en Nathan. Durante años, se había relacionado con personas que querían algo de él: acceso, dinero, influencia. La simplicidad genuina de Grace era como agua fresca después de años bebiendo vino adulterado. Lamento su pérdida, dijo él formalmente. No lo lamenté. Fue una liberación, aunque trajo responsabilidades que a veces me acechan. Pasaron la tarde trabajando codo con codo en el jardín, donde Grace cultivaba hierbas medicinales y vegetales para la mesa. Nathan se reveló sorprendentemente hábil siguiendo instrucciones, y Grace se encontró apreciando su compañía de maneras que no había esperado. Había una cualidad atenta en su presencia que la hacía sentirse verdaderamente vista por primera vez en años. Cuando el sol comenzó a declinar, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, Nathan se enderezó lentamente, masajeándose la espalda adolorida. Sus ropas finas estaban manchadas de tierra y sudor, pero había una satisfacción genuina en su expresión. No recuerdo la última vez que me sentí tan útil, admitió él. Grace estudió su rostro, viendo en él una paz que no había estado presente la noche anterior. El trabajo honesto tiene esa cualidad. Nos conecta con propósitos mayores que nuestros propios deseos. Durante la cena, Nathan insistió en ayudar en la cocina, revelando una sorprendente familiaridad con las tareas domésticas básicas. Ventaja de haber vivido solo durante años, explicó cuando Grace expresó sorpresa por su habilidad para pelar patatas. Pensaba que hombres de su posición empleaban sirvientes para todo. Los empleaba, sí, pero siempre mantuve cierta independencia personal. Quizás presentía que algún día necesitaría esas habilidades. Mientras lavaban los platos juntos, Grace se encontró observando las manos de Nathan, ya ásperas por el trabajo del día, pero aún manteniendo la elegancia inherente de alguien educado para liderar. Había algo profundamente atractivo en su determinación de reconstruirse, en su disposición de aceptar trabajo humilde sin perder la dignidad esencial. Señor Morrison, dijo ella impulsivamente, si planea permanecer más allá de unos días, sería prudente adquirir ropa más adecuada para el trabajo rural. Nathan sonrió, comprendiendo la implicación de sus palabras. ¿Me está ofreciendo un empleo permanente, señora Whitmore? Grace se sonrojó ligeramente, percibiendo cómo podía sonar su sugerencia. Estoy ofreciendo una oportunidad mutua. Necesito ayuda competente, y usted necesita tiempo y estabilidad para planificar su próximo paso. Nathan secó cuidadosamente un plato de porcelana, ponderando la propuesta. La idea de permanecer en aquella propiedad tranquila, lejos de las presiones y traiciones de Londres, poseía un atractivo inesperado. Más que eso, la compañía de Grace Whitmore ofrecía algo que él no sabía que deseaba: simplicidad genuina y respeto basado en el carácter, no en la posición social. Acepto su propuesta, dijo él finalmente. Con una condición. Grace levantó una ceja interrogativamente. Cuando recupere mi posición, y la recuperaré,
Quiero que acepte mi ayuda para transformar esta propiedad en lo que sé que puede llegar a ser. La confianza en su voz era absoluta, y Grace se sintió extrañamente conmovida por su determinación de incluirla en sus planes futuros. Muy bien, señor Morrison. Tenemos un acuerdo. Sellaron el pacto con un apretón de manos que duró un momento más de lo necesario, ambos conscientes de que se habían embarcado en algo que podría transformar sus vidas de maneras aún no imaginadas. Las semanas que siguieron establecieron una rutina que Nathan jamás había imaginado posible en su vida anterior. Se despertaba antes del amanecer, ya no al sonido de un criado golpeando discretamente la puerta de su suntuosa habitación en Mayfair, sino por el canto de los gallos y el aroma de pan fresco que Grace preparaba en la cocina. Sus manos, otrora suaves como la seda y perfumadas con los mejores aceites franceses, desarrollaron callos y cicatrices que contaban la historia de cercas reparadas, campos arados y establos limpios. La transformación física era evidente, pero el cambio en su espíritu lo sorprendía aún más. Durante años, se había despertado con la mente ya repleta de cotizaciones bursátiles, negociaciones pendientes y maniobras financieras que determinarían el destino de fortunas. Ahora, sus primeros pensamientos eran sobre el clima, si sería favorable para la cosecha del heno, o si las nubes cargadas amenazarían los vegetales recién plantados en el jardín de Grace. «Señor Morrison», llamó. Grace, una mañana particularmente clara de septiembre, encontrándolo ya alimentando a los cerdos con una eficiencia que habría dejado boquiabiertos a sus antiguos socios. «Necesito ir al mercado de Manchester hoy. ¿Le gustaría acompañarme?» Nathan hizo una pausa, considerando la propuesta. No había visitado una ciudad desde su llegada a la propiedad de Grace, y la idea de enfrentar multitudes donde podría ser reconocido aún lo inquietaba. Pero había algo en el tono casual de Grace que sugirió que ella comprendía sus reservas sin que él necesitara verbalizarlas. Sería una oportunidad para que adquiriéramos semillas para la rotación de invierno que discutimos, añadió ella, diplomáticamente. Partieron después del desayuno, Grace conduciendo la calesa tirada por Maggie, una yegua castaña de temperamento gentil que Nathan había aprendido a admirar por su fuerza silenciosa y confiable. El camino serpenteaba a través del paisaje ondulado de Yorkshire, flanqueado por setos antiguos y campos que comenzaban a dorarse con la aproximación del otoño. «Cuénteme sobre Manchester», pidió Nathan mientras observaba a los granjeros trabajando en campos distantes. «No conozco bien esta región». Grace sonrió, aparentemente satisfecha con su curiosidad genuina. «Es una ciudad en transformación. Las fábricas han crecido rápidamente, trayendo prosperidad pero también desafíos. El mercado refleja ese cambio. Encontramos tanto productos tradicionales como novedades industriales». Durante el viaje, Nathan se encontró estudiando a Grace con nueva atención. Ella había elegido un vestido de lana azul oscuro, sencillo pero bien cortado, que realzaba el color ámbar de sus ojos. Sus cabellos castaños estaban recogidos en un moño práctico bajo un sombrero de paja adornado con una cinta modesta. Había una elegancia natural en su postura, que no dependía de sedas caras o joyas elaboradas. Una belleza que emergía de la confianza silenciosa y la bondad genuina. «Señora Whitmore», dijo él impulsivamente, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» Grace le lanzó una mirada curiosa. «Ciertamente. ¿Por qué me ayudó aquel primer día?» Un hombre extraño en su propiedad podría representar un peligro. Grace consideró la pregunta mientras guiaba a Maggie alrededor de una curva suave. «Reconocí algo en sus ojos», dijo ella finalmente. «Desesperación sí, pero también dignidad». Y vaciló, se sonrojó ligeramente. Había algo familiar en su situación. La sensación de haberlo perdido todo, de estar solo enfrentando circunstancias más allá de su control. Nathan sintió una ola de emoción inesperada. ¿Y no se arrepintió? La sonrisa que Grace le dedicó fue como la luz del sol rompiendo nubes tormentosas. «Ni por un momento. Usted trajo nueva vida a mi propiedad y...» Hizo una pausa, como sorprendida por sus propias palabras. «Nueva vida para mí también». Manchester se reveló exactamente como Grace había descrito. Una ciudad bullente de actividad donde chimeneas industriales competían con torres de iglesias antiguas en el horizonte. El mercado ocupaba una plaza amplia rodeada de edificios de ladrillo rojo, y los puestos ofrecían desde productos agrícolas tradicionales
hasta tejidos producidos en las nuevas fábricas locales. Nathan siguió a Grace a través de las multitudes, admirando su habilidad para negociar precios y evaluar la calidad con la experiencia de quien había gestionado una propiedad rural durante años. Ella conocía a muchos comerciantes por su nombre, y era evidente que gozaba de un respeto genuino en la comunidad. «Señora Whitmore». Una voz femenina llamó desde la multitud, y Nathan vio a una mujer elegantemente vestida acercándose con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. «¡Qué sorpresa encontrarla aquí!». Grace se enderezó ligeramente, y Nathan percibió una tensión sutil en su postura. «Señora Pemberton». «¿Cómo está?» «Muy bien, gracias». Los ojos de Margaret Pemberton se deslizaron especulativamente sobre Nathan. «¿Y quién es su acompañante?». Nathan sintió el escrutinio evaluativo y reconoció el tipo. Había conocido a cientos de Margaret Pemberton en Londres, mujeres para quienes el chismorreo era una forma de arte y la reputación una moneda de cambio. «El señor Morrison es mi administrador», respondió Grace con calma admirable. «¿Administrador?». Margaret levantó una ceja perfectamente depilada. «Qué interesante». «¿Y de dónde viene el señor Morrison?». Nathan intervino antes de que Grace necesitara inventar una explicación elaborada. «De Londres, señora. Busqué una vida más tranquila en el campo». «Londinense». Margaret se iluminó con obvia curiosidad. «Qué fascinante. Debe tener muchas historias interesantes sobre la capital». «Algunas», concordó Nathan diplomáticamente. «Aunque prefiero centrarme en el presente». Lograron escapar de la conversación tras unos minutos de cortesías forzadas, pero Nathan notó cómo el encuentro había afectado a Grace. Ella permaneció en silencio mientras completaban sus compras, sus movimientos ligeramente más tensos. «¿Amiga suya?», preguntó Nathan cuando finalmente cargaron sus adquisiciones en la calesa. Grace suspiró. «Margaret Pemberton es una conocida, viuda también, pero en una posición financiera mucho más cómoda que la mía. Tiende a especular sobre la vida ajena». Nathan comprendió inmediatamente. «¿Está preocupada de que mi presencia genere comentarios?». «No exactamente». Grace dudó. Entonces lo enfrentó directamente. «Estoy preocupada de que los comentarios puedan perjudicarlo de alguna forma. Sé que está intentando reconstruir su vida, y la asociación con una viuda de reputación cuestionable podría no ser beneficiosa». La inocencia de su preocupación tocó a Nathan profundamente. «Señora Whitmore, mi reputación fue completamente destruida por los acontecimientos de Londres. Cualquier daño que la asociación con nosotros pueda causar sería insignificante comparado con lo que ya he enfrentado». «Aún así», insistió Grace, «la propiedad rural prospera con buena vecindad. No quiero que sufra consecuencias sociales por mi causa». Nathan dejó de arreglar los sacos de semillas y se volvió hacia ella completamente. «Grace», dijo él, usando su nombre propio por primera vez, y notando cómo ella reaccionó a la intimidad. «Durante años viví en una sociedad donde cada palabra era calculada, cada gesto analizado por sus posibles ventajas o desventajas. Era una existencia exhaustiva y, al final, vacía». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Estas semanas en su propiedad han sido las más genuinas de mi vida adulta. Trabajo arduo, compañía honesta, propósito real. No lo cambiaré por la aprobación de personas como Margaret Pemberton». Grace estudió su rostro, y Nathan vio cómo algo se suavizaba en su expresión. «Nathan», dijo ella suavemente, devolviendo la intimidad, «¿estás seguro? Sé lo difícil que puede ser vivir bajo especulación constante. Estoy absolutamente seguro». Nathan cubrió brevemente la mano de ella con la suya. «Además, ¿qué tipo de hombre sería si permitiera que el chismorreo me alejara de la primera persona que me demostraste bondad genuina cuando más la necesité?» El viaje de vuelta transcurrió en una atmósfera más ligera, ambos pareciendo relajarse después de haber atravesado una barrera de formalidad que había existido entre ellos. Grace relató historias divertidas sobre otros comerciantes del mercado, mientras Nathan compartió versiones editadas de sus aventuras en negocios internacionales, omitiendo cuidadosamente detalles que pudieran revelar la verdadera extensión de su imperio perdido. Cuando llegaron a la propiedad al final de la tarde, encontraron a un hombre esperando en el patio,
Un caballero de mediana edad vestido con levita negra y portando un maletín de cuero que sugería negocios serios. «¿Señora Whitmore?» El hombre se quitó el sombrero cortésmente. «Soy Chester Aldrich, del bufete de abogados Aldrich e Hijos, de Leeds. Necesito discutir un asunto urgente relacionado con su propiedad». Nathan sintió a Grace tensarse a su lado, e instintivamente se posicionó ligeramente delante de ella. Un gesto protector que no pasó desapercibido a ninguno de los tres presentes. «¿Qué tipo de asunto, señor Aldrich?» La voz de Grace se mantuvo firme, pero Nathan podía sentir la tensión irradiando de ella. «Preferiría discutirlo en privado, si no le importa». Grace intercambió una mirada rápida con Nathan. «El señor Morrison es mi administrador y hombre de confianza». «¿Puede hablar libremente?» El abogado dudó, claramente incómodo, pero finalmente asintió. «Muy bien. Represento a los acreedores del difunto señor Whitmore. Desafortunadamente, hemos descubierto deudas adicionales que no constaban en los registros originales. La propiedad deberá ser liquidada para satisfacer esas obligaciones». El mundo pareció detenerse alrededor de Nathan. Vio el color drenarse del rostro de Grace, vio sus manos temblar ligeramente mientras absorbía las palabras del abogado. La propiedad que ella tanto había luchado por mantener, el hogar que representaba su única seguridad, le estaba siendo arrebatada por deudas de un marido que había destruido su vida incluso después de su muerte. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó Grace con voz casi inaudible. «6 semanas, señora. Lo lamento profundamente». Tras la partida del abogado, Grace permaneció inmóvil en el patio, contemplando la tierra que pronto ya no le pertenecería. Nathan la observó en silencio, su corazón rompiéndose por la injusticia cruel del destino. Aquí estaba una mujer que había dedicado su vida a cuidar la tierra y a los demás, siendo castigada por los vicios de un hombre que nunca la había merecido. «Grace», dijo él suavemente. Ella se volvió hacia él, y Nathan vio lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. «No sé qué hacer, Nathan. Esta propiedad es todo lo que tengo, todo lo que soy». Sin pensarlo, Nathan la envolvió en sus brazos, sintiéndola temblar contra su pecho. Y en ese momento, mientras consolaba a la mujer que había salvado su vida y restaurado su humanidad, Nathan Morrison tomó una decisión que cambiaría ambas sus vidas para siempre. La mañana siguiente encontró a Nathan despierto incluso antes que los gallos, contemplando el techo de la pequeña habitación que Grace había preparado para él en el piso superior de la casa. El sonido de la lluvia contra los cristales se mezclaba con los pensamientos turbulentos que habían impedido su sueño durante la madrugada. La imagen de Grace desmoronándose en sus brazos, derrotada por la crueldad de las circunstancias, se había grabado en su mente como hierro al rojo vivo. Se levantó silenciosamente y bajó hasta la cocina, donde encontró a Grace ya preparando el desayuno con movimientos mecánicos que contrastaban con su vivacidad habitual. Había círculos oscuros bajo sus ojos, evidenciando una noche tan insomne como la suya, y sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba rebanadas de pan. «Grace», dijo él suavemente. Para no asustarla, ella se volvió rápidamente, y Nathan vio que había llorado, mucho y en silencio, como las mujeres acostumbradas al sufrimiento aprenden a hacer. La visión de aquel dolor contenido despertó en él una furia contra la injusticia que hacía semanas no sentía. «Nathan». No la oí bajar. Su voz llevaba una serenidad forzada que le rompía el corazón. «El desayuno estará listo en unos minutos. Olvídese del desayuno por un momento». Nathan se acercó, notando cómo ella se esforzaba por mantener la compostura. «¿Hablamos ayer sobre lo que dijo el abogado?». Grace bajó los ojos, concentrándose innecesariamente en el cuchillo que sostenía. «No hay mucho que discutir. Las deudas de Richard son mayores de lo que imaginaba, y no puedo honrarlas. La propiedad será vendida para satisfacer a los acreedores. ¿Y después?». Un silencio prolongado llenó la cocina, roto solo por el insistente repiqueteo de la lluvia. Grace finalmente levantó el rostro, y Nathan vio en ella una vulnerabilidad que rara vez permitía mostrar. «No lo sé», admitió ella, la voz casi un susurro. «No tengo parientes cercanos, pocos recursos propios. Quizás encuentre una posición como institutriz o dama de compañía en alguna casa respetable». La idea de Grace, independiente, competente, dueña de una dignidad natural que rivalizaba con la de cualquier duquesa,
reducida a la condición de empleada doméstica, era intolerable para Nathan. Durante semanas había observado su dedicación incansable, su bondad genuina, la gracia con la que enfrentaba dificultades que doblegarían a personas más débiles. No permitiría que el mundo la aplastara así. Hay otra alternativa, dijo él cuidadosamente. Grace levantó una ceja, la curiosidad mezclada con cautela en su expresión. Nathan respiró profundamente, sabiendo que sus próximas palabras alterarían irrevocablemente el curso de ambas vidas. «Cásate conmigo». El silencio que siguió fue tan completo que Nathan podía escuchar su propio corazón latiendo acelerado. Grace lo miró con los ojos muy abiertos, el cuchillo olvidado en sus manos. «Nathan», dijo ella finalmente, su voz cargada de emociones conflictivas. «Esto es muy generoso, pero no puedo aceptar caridad disfrazada de propuesta de matrimonio. No es caridad». Nathan dio un paso hacia ella, sus ojos intensos fijos en su rostro. «Es una propuesta de negocio mutuamente beneficiosa que puede transformarse en algo mucho más significativo». Grace dejó el cuchillo con manos temblorosas. «Explícate». Nathan caminó hasta la ventana, observando la lluvia que azotaba el jardín que habían cultivado juntos. «Tengo un plan para recuperar mi posición financiera, pero necesito tiempo y estabilidad para ejecutarlo. Tú necesitas seguridad inmediata y recursos para salvar tu propiedad. Un matrimonio nos ofrecería ambas cosas. ¿Y qué tipo de matrimonio sería ese?». La pregunta de Grace conllevaba una cautela comprensible. Nathan se volvió para enfrentarla. «Un matrimonio de conveniencia inicial, con respeto mutuo y afecto genuino, que sé que existe entre nosotros». Con el tiempo, hizo una pausa, buscando valor para verbalizar sentimientos que apenas comenzaba a comprender. Con el tiempo, podría convertirse en algo más profundo. Grace estudió su rostro por largos momentos, como si intentara descifrar las capas de significado en sus palabras. «Nathan, hace apenas un mes eras un extraño hambriento en mi granero. No me conoces verdaderamente, ni yo a ti. La conozco mejor en estas semanas de lo que he conocido a cualquiera en años», replicó Nathan con sorprendente convicción. «Vi su bondad cuando me alimentó sin preguntas. Admiré su fuerza cuando enfrenta dificultades que destruirían a personas más débiles. Fui testigo de su competencia, su integridad, su capacidad de encontrar alegría en cosas simples». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran. «En cuanto a mí, usted me vio en mi punto más bajo y me ofreció dignidad cuando el mundo me negaba cualquier valor. Si eso no constituye una base sólida para un matrimonio, no sé qué lo hará». Grace caminó hasta la mesa, apoyándose en ella como si necesitara soporte físico. «¿Y su recuperación financiera? ¿Cómo piensa reconquistar lo que perdió?». Nathan dudó. Su estrategia implicaba contactos secretos que había cultivado a lo largo de los años, información privilegiada sobre movimientos comerciales que pocos conocían, y una red de alianzas que había construido cuidadosamente antes de su caída. Pero explicar esos detalles requeriría revelar aspectos de su pasado que prefería mantener guardados. «Tengo recursos que mis enemigos desconocen», dijo él finalmente. «El conocimiento es poder, y poseo cierta información sobre mercados internacionales, sobre oportunidades que aún no han sido exploradas. Con un capital inicial modesto, puedo reconstruir». «¿Y de dónde vendría ese capital inicial?». Nathan sonrió tristemente. «Hay un anillo de familia, escondido antes de mi ruina completa. No vale una fortuna, pero es suficiente para empezar». Grace consideró sus palabras, sus dedos trazando patrones nerviosos en la madera de la mesa. «Nathan, aprecio profundamente su oferta, pero no puedo aceptar que sacrifique su recuperación por mi causa. No sería un sacrificio». Nathan se acercó a ella, su voz cargada de sinceridad. «Grace, estas semanas aquí han sido las más genuinas de mi vida adulta. Descubrí que la ambición sin propósito humano es vacía. Tú me has dado algo que todo mi dinero nunca compró: verdadera paz y sentido de pertenencia». Grace alzó los ojos hacia los suyos, y Nathan vio lágrimas brillando en sus mejillas. «¿Y si no logra reconquistar su fortuna? Estaría condenándonos a ambos a la pobreza». «Prefiero ser pobre a tu lado que rico y solo de nuevo», dijo Nathan, sorprendiéndose de la verdad absoluta de sus palabras. Permanecieron en silencio por varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
Finalmente Grace habló, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Hay condiciones que necesitaríamos establecer. El corazón de Nathan se aceleró. Ciertamente. Sería un matrimonio de conveniencia inicial, como usted dijo. Habitaciones separadas. Expectativas claras sobre intimidad. Grace se sonrojó ligeramente, pero mantuvo los ojos fijos en los suyos. Si alguno de nosotros decide que fue un error, buscaremos una anulación discreta. Nathan asintió solemnemente. Acepto esas condiciones. Y, si usted reconquista su fortuna y decide que una esposa campesina no conviene a su posición social, Grace. La voz de Nathan fue lo suficientemente firme como para interrumpirla. Si me conociera mejor, sabría que jamás abandonaría a alguien que me fuera leal. Y usted tiene más dignidad natural que cualquier dama de la sociedad londinense que haya conocido. Grace estudió su rostro una vez más, buscando señales de falsedad o vacilación. Encontró solo una determinación sincera y algo más profundo que hizo que su corazón se acelerara. Muy bien, dijo ella finalmente. Acepto su propuesta. Nathan sintió una ola de alivio tan intensa que por un momento tuvo dificultad para respirar. Sin pensarlo, alcanzó las manos de Grace, entrelazando sus dedos con los de ella. No se arrepentirá de esta decisión, prometió él. Ni usted, replicó Grace, y por primera vez desde la visita del abogado, Nathan vio un destello de esperanza en sus ojos. Pasaron el resto de la mañana discutiendo detalles prácticos. El matrimonio sería celebrado rápidamente, con una ceremonia sencilla en la iglesia local. Nathan reveló la existencia de documentos importantes escondidos en Londres, que necesitaría recuperar personalmente, un viaje que haría después de la boda, dejando a Grace segura como su esposa legal. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Grace mientras preparaban finalmente el almuerzo tardío. Nathan consideró la pregunta. Había mucho que ella no sabía, sobre la verdadera extensión de su imperio perdido, sobre los enemigos poderosos que había hecho, sobre los riesgos que implicaría su recuperación. Pero esas revelaciones podrían esperar hasta que su posición estuviera más segura. Solo que cada palabra que pronuncié era verdad, dijo él sinceramente. Esto no es solo una conveniencia para mí, Grace. Es una oportunidad de construir algo real y duradero. Grace sonrió. La primera sonrisa genuina que él había visto desde la llegada del abogado. Entonces que Dios nos ayude en nuestra empresa. Mientras se sentaban a comer, ambos sabían que habían dado un paso irrevocable hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, y rayos de sol se colaban entre las nubes, iluminando gotas de agua que colgaban de las hojas como diamantes, un presagio de esperanza después de la tormenta. El matrimonio de Nathan Morrison y Grace Whitmore se celebró una mañana de octubre, bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia. La pequeña iglesia de piedra del pueblo había sido testigo de uniones por más de 3 siglos. Sus paredes absorbiendo promesas susurradas y lágrimas derramadas por generaciones de parejas que buscaban bendiciones divinas para sus futuros inciertos. Grace había elegido un vestido de seda azul grisáceo que había pertenecido a su madre, el único atuendo suficientemente elegante para la ocasión. Las mangas largas y el corte modesto realzaban su figura esbelta, mientras un velo de encaje delicado enmarcaba su rostro con una suavidad etérea. Nathan, por su parte, había conseguido prestado un abrigo de terciopelo negro del vicario, que se ajustaba razonablemente bien a sus hombros ensanchados por el trabajo manual de las últimas semanas. Solo 5 personas presenciaron la ceremonia. El reverendo William Hardwell, su esposa Eleanor, el herrero local que sirvió como testigo, y sorprendentemente Margaret Pemberton, quien apareció con curiosidad mal disimulada y una sonrisa que sugería conocimiento de secretos ajenos. Nathan Morrison, pronunció el reverendo con voz solemne que resonaba por las naves antiguas. ¿Acepta a Grace Whitmore como su legítima esposa? Para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Nathan fijó los ojos en los de Grace, viendo en ellos una mezcla de esperanza y nerviosismo que reflejaba sus propios sentimientos. «Acepto», respondió él, su voz cargada de una convicción que sorprendió a ambos. Cuando llegó el turno de Grace, su respuesta llegó en un tono más suave,
pero igualmente decidido. Acepto. El anillo que Nathan deslizó en su dedo era simple. Una banda de oro que él había adquirido la mañana anterior con las últimas monedas que poseía. Grace observó el metal dorado contra su piel, consciente de que aquel pequeño círculo representaba una transformación completa en su existencia. «Yo los declaro marido y mujer», anunció el reverendo. «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». El beso que selló su unión fue casto pero cargado de promesas no verbalizadas. Nathan sintió los labios suaves de Grace temblar ligeramente contra los suyos, y por un momento, ambos olvidaron las circunstancias prácticas que los habían llevado a aquel altar. Margaret Pemberton fue la primera en felicitarlos después de la ceremonia, sus ojos brillando con la satisfacción de quien había presenciado un evento que proporcionaría material para conversaciones durante meses. «Qué unión tan encantadora», murmuró ella, besando el rostro de Grace con excesiva afectación. «Tan inesperada». Nathan interceptó la mirada especulativa que Margaret dirigió a Grace y respondió con la gélida cortesía que había aprendido en los salones londinenses. «Señora Pemberton, agradecemos su presencia en nuestro día especial». El tono educado pero despectivo tuvo el efecto deseado. Margaret comprendió que no obtendría información adicional de aquel hombre misterioso y se retiró tras algunas cortesías adicionales. La pequeña celebración que siguió en la propiedad de Grace, ahora propiedad del matrimonio Morrison, fue íntima y conmovedora. Eleanor Hartwell había preparado un pastel sencillo pero delicioso, mientras que el herrero contribuyó con una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales. Nathan se encontró genuinamente conmovido por la cálida recepción de aquellas personas que apenas lo conocían pero lo aceptaban por la confianza que depositaban en «Grace, señor Morrison», dijo el reverendo Hartwell, acercándose durante la modesta fiesta. «Confío en que cuidará bien de nuestra Grace. Ella es una de las almas más puras de esta comunidad. Haré todo lo que esté en mi poder para merecer la confianza que ella ha depositado en mí», respondió Nathan con sinceridad absoluta. Cuando los invitados finalmente partieron al anochecer, Nathan y Grace se encontraron solos en su casa por primera vez como marido y mujer. La realidad de su nueva situación flotaba entre ellos como una niebla densa, cargada de posibilidades e incertidumbres. «Debo prepararle una habitación separada», dijo Grace, súbitamente consciente de las convenciones que habían establecido. «Grace». Nathan tocó suavemente su brazo. «No necesitamos fingir una formalidad excesiva. Estamos casados a los ojos de Dios y de la ley. Podemos encontrar nuestro propio camino de convivencia». Pasaron la noche conversando junto a la chimenea, compartiendo detalles de sus vidas que la convivencia diaria aún no había revelado. Grace habló de su infancia feliz en aquella propiedad, de los padres amorosos que la criaron con valores sólidos, de los sueños que albergaba de transformar la pequeña granja en una propiedad próspera que pudiera sustentar a una familia. Nathan, por su parte, reveló más sobre su educación rigurosa, la presión constante de mantener el imperio comercial construido por su padre, la profunda soledad que había marcado sus años de éxito. Por primera vez, permitió que Grace vislumbrara la vulnerabilidad que escondía bajo su aparente competencia. «Nunca imaginé que encontraría paz en un lugar tan simple», confesó él, observando las llamas bailar en la parrilla. «En Londres estaba constantemente rodeado de gente, pero nunca me sentí tan solo como en aquellos años. ¿Y ahora?», preguntó Grace suavemente. Nathan se volvió hacia ella, notando cómo la luz dorada del fuego realzaba la suavidad de sus facciones. «Ahora siento como si finalmente hubiera encontrado un hogar». Pasaron la luna de miel trabajando codo a codo, estableciendo rutinas matrimoniales que fluían naturalmente de su convivencia anterior. Nathan asumió completamente la gestión de los aspectos más pesados de la propiedad, mientras Grace se concentró en la casa y el jardín. Había una armonía en sus movimientos que sugería una verdadera sociedad, construida sobre el respeto mutuo y el afecto creciente. Durante las largas noches de otoño, se sentaban junto al fuego mientras Grace cosía y Nathan leía libros prestados del vicario. Sus conversaciones se hicieron más íntimas, abordando esperanzas, miedos y sueños que habían guardado para sí mismos durante años. «Nathan», dijo Grace una noche, haciendo una pausa en su bordado,
¿Puedo hacerle una pregunta sobre sus planes? Ciertamente. Cuando habló de recuperar su posición, ¿qué significa exactamente eso? ¿Pretende regresar a Londres permanentemente? Nathan consideró cuidadosamente sus palabras. Significa establecer suficiente seguridad financiera para que nunca más enfrentemos el tipo de incertidumbre que casi nos separó. En cuanto a Londres, hizo una pausa. Depende de lo que construyamos aquí. Grace bajó el bordado, mirándolo directamente. ¿Y si yo dijera que prefiero nuestra vida sencilla? ¿Que no deseo riqueza si eso significa perder la paz que hemos encontrado? La pregunta tocó algo profundo en Nathan. Durante semanas, había asumido que Grace desearía el confort y la seguridad que su éxito podría proporcionar. La posibilidad de que ella valorara más su vida actual era simultáneamente conmovedora y complicada. Grace, dijo él lentamente, necesito resolver ciertas cuestiones pendientes de mi pasado. No por ambición, sino por justicia. Los hombres que destruyeron mi vida causaron ruina a otras personas inocentes también. No puedo permitir que sigan impunes. Grace estudió su expresión, viendo en ella una determinación que iba más allá de la codicia personal. ¿Se trata de venganza? Se trata de responsabilidad, corrigió Nathan. Y de asegurar que tengamos recursos suficientes para vivir como elijamos, no como las circunstancias nos obliguen. Ella asintió lentamente, comprendiendo la distinción. ¿Cuándo partirá a Londres? Pronto. Las conexiones que necesito contactar funcionan mejor durante los meses de invierno, cuando la actividad comercial se intensifica. Grace sintió una punzada de aprensión. Se habían casado hacía apenas 2 semanas, y la idea de la separación ya la inquietaba más de lo que esperaba. Durante el breve período de matrimonio, había descubierto un confort inesperado en la presencia constante de Nathan, en la seguridad de tener a alguien en quien confiar completamente. ¿Cuánto tiempo estará ausente?, preguntó ella, intentando mantener un tono casual. Nathan percibió la vulnerabilidad en su voz y sintió una oleada protectora que lo sorprendió por su intensidad. El menor tiempo posible. Quizás un mes, no más. ¿Me promete que será cauteloso? Si los hombres que causaron su ruina descubren que está en Londres, lo prometo. Nathan la interrumpió gentilmente. Y prometo regresar por usted, Grace. Eso es tan importante como cualquier negocio que pueda llevar a cabo en la capital. Aquella noche, por primera vez desde el matrimonio, Nathan besó a Grace con pasión genuina en lugar de mera cortesía. El beso comenzó suave, casi excitante, pero se profundizó cuando ella respondió con un calor inesperado. Ambos sintieron el cambio fundamental en su relación, la transición de la conveniencia al afecto verdadero. Cuando se separaron, Grace permaneció en sus brazos, el corazón acelerado por la cercanía y por las emociones que había mantenido cuidadosamente controladas. Nathan, susurró ella contra su pecho, tenga cuidado en Londres. No sé qué haría si algo le sucediera. Nada sucederá, prometió él, besando la parte superior de su cabeza. Tengo demasiadas razones para regresar sano y salvo. Mientras se preparaban para dormir en habitaciones separadas, una formalidad que ambos comenzaban a cuestionar silenciosamente, Nathan y Grace sabían que su matrimonio había evolucionado más allá de las convenciones prácticas que lo originaron. Habían encontrado en su unión algo que ninguno de los dos esperaba: la posibilidad de un amor verdadero construido sobre cimientos sólidos de respeto, confianza y compañerismo genuino. La carroza se balanceó violentamente al atravesar un charco en el camino embarrado que llevaba a Londres, despertando a Nathan de sus sombríos pensamientos. Habían pasado 3 semanas desde que dejó a Grace en la propiedad, y cada día de separación intensificaba su determinación de concluir rápidamente los negocios que lo habían traído a la capital. La ciudad que emergió a través de la ventana, empañada, era un laberinto de humo y actividad frenética que contrastaba brutalmente con la paz pastoral que había aprendido a valorar. Las calles estrechas bullían con comerciantes gritando sus mercancías, elegantes carrozas disputando espacio con carretas de carga, y multitudes que se movían con la urgencia característica de quien persigue fortuna o supervivencia. Nathan se ajustó el abrigo de lana oscura que había comprado en una tienda modesta antes de entrar en la ciudad. Su apariencia había cambiado significativamente en los meses de trabajo rural: los hombros más anchos, las manos callosas, el rostro bronceado por el sol. Más importante aún,
Había una solidez en su porte que no existía durante sus días de magnate mimado. La adversidad lo había templado como el hierro en la forja. La pensión que había elegido se situaba en un barrio respetable pero no ostentoso, frecuentada por comerciantes prósperos y profesionales de clase media. El propietario, un hombre corpulento llamado Jeremiah Hayes, lo recibió con la cortesía eficiente reservada a huéspedes, que pagan puntualmente y no causan problemas. Habitación en el segundo piso, señor Morrison. Comidas servidas en el salón principal. ¿Necesita algo más? Información, respondió Nathan, deslizando algunas monedas por la mesa. Busco saber sobre las actividades comerciales recientes de Charles Blackthorne y sus asociados. El nombre hizo que Hayes se tensara ligeramente. Blackthorne era conocido en los círculos comerciales como un hombre de negocios astuto y sin escrúpulos, que había construido su fortuna sobre las ruinas de competidores menos cautelosos. Señor Morrison, dijo Hayes cautelosamente, Charles Blackthorne no es un hombre con el que se juegue a la ligera. Tiene conexiones poderosas y una memoria larga para las ofensas. No pretendo ofenderlo, mintió Nathan suavemente. Solo busco oportunidades de inversión que puedan beneficiar a ambos. Hayes estudió el rostro de Nathan por un momento. Luego asintió lentamente. Frecuenta el Club Whitmore los martes y jueves. Conduce la mayoría de sus negocios más delicados allí. Nathan sintió una punzada de ironía amarga al escuchar el nombre del club. Durante años, había sido un miembro respetado del Whitmore, donde generaciones de comerciantes y financieros habían tejido las redes complejas que controlaban el comercio imperial británico. Ahora regresaba como un extraño, buscando justicia contra aquellos que lo habían traicionado. Pasó los 2 días siguientes realizando un reconocimiento cuidadoso, observando los movimientos de Blackthorne y sus asociados, mapeando sus rutinas e identificando vulnerabilidades. Sus conexiones anteriores en la ciudad, hombres que habían permanecido leales incluso después de su caída, proporcionaron información valiosa sobre las actividades cuestionables que Blackthorne había llevado a cabo desde la destrucción del Imperio Morrison. El jueves por la noche, Nathan finalmente hizo su jugada. El Club Whitmore mantenía la misma atmósfera de masculinidad privilegiada que él recordaba. Paredes revestidas de roble oscuro, retratos de comerciantes ilustres, el persistente aroma a puros caros y coñac añejo. Nathan se movió por las salas con una confianza nacida de años de familiaridad, su presencia pasando desapercibida entre la multitud de caballeros enfrascados en conversaciones sobre política y negocios. Encontró a Blackthorne en la sala de juegos, presidiendo una mesa de whist, con la arrogancia casual de quien cree haber eliminado todas las amenazas significativas a su supremacía. Era un hombre de apariencia impresionante, cabellos grises perfectamente peinados, ropas de corte impecable, ojos fríos que calculaban ventajas con precisión matemática. Charles, dijo Nathan, emergiendo de las sombras cercanas a la mesa. Blackthorne alzó la mirada de las cartas, y Nathan tuvo la satisfacción de ver una genuina sorpresa, seguida rápidamente por alarma, cruzar aquel rostro siempre controlado. Nathan Morrison. La voz de Blackthorne se mantuvo firme, pero Nathan percibió la tensión subyacente. Pensé que había desaparecido completamente de la civilización. Solo me aparté temporalmente para reflexionar sobre eventos recientes. Nathan ocupó una silla vacía en la mesa, ignorando las miradas curiosas de los otros jugadores, y llegué a conclusiones interesantes. Blackthorne hizo un gesto sutil, y sus compañeros de juego comprendieron la señal, retirándose con excusas educadas. En cuestión de momentos, los 2 hombres quedaron solos en la mesa, cartas olvidadas entre ellos como territorio disputado. ¿Qué tipo de conclusiones?, preguntó Blackthorne, manteniendo un tono casual mientras sus ojos evaluaban a Nathan en busca de señales de amenaza. Nathan sonrió, una expresión fría que no alcanzaba sus ojos. Conclusiones sobre ciertas irregularidades en las inversiones que usted y Reginald Ashworth me presentaron el invierno pasado. Documentos que revelan discrepancias notables entre los informes que recibí y las transacciones reales. El color se drenó ligeramente del rostro de Blackthorne. No sé de qué está hablando. Claro que lo sabe. Nathan se inclinó hacia adelante, su voz baja pero cargada de una autoridad que hacía retroceder a hombres poderosos. La compañía naviera en Portsmouth, que supuestamente transportaba especias de las Indias Orientales,
pero que en realidad existía solo en el papel. Los contratos de algodón americano que fueron vendidos 3 veces a inversores diferentes. La manipulación coordinada de las acciones de Morrison Holdings para causar pánico en el mercado. Blackthorne intentó mantener la compostura, pero Nathan vio sudor formarse en su frente. Incluso si tales alegaciones fueran verdaderas, ¿qué pretende hacer? Su reputación está arruinada, su fortuna perdida. ¿Quién creería la palabra de un hombre financieramente destruido? Nathan retiró un sobre grueso del bolsillo interior de su abrigo, colocándolo cuidadosamente sobre la mesa entre ellos. Estas personas sí lo creerían. Blackthorne miró el sobre como si contuviera una serpiente venenosa. ¿Qué es esto? Evidencias. Documentos originales que sus cómplices pensaron haber destruido. Cartas que detallan el esquema. Registros bancarios que muestran transferencias a cuentas secretas. Nathan hizo una pausa para dejar que la información penetrara. Y declaraciones firmadas de 3 inversores menores a quienes ustedes también defraudaron. Hombres dispuestos a testificar en el tribunal a cambio de inmunidad. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión eléctrica. Blackthorne miró el sobre, su mente calculando rápidamente opciones y consecuencias. Nathan observó la lucha interna reflejada en el rostro del hombre que había orquestado su ruina. ¿Qué quiere?, preguntó Blackthorne finalmente, su voz reducida a un áspero susurro. Justicia, respondió Nathan simplemente. Y restitución. Especifique. Nathan retiró una hoja de papel doblada del mismo bolsillo, alisándola sobre la mesa. Una transferencia de fondos equivalente al 70% de las pérdidas que sufrí, depositada en una cuenta específica hasta el final de esta semana. Una confesión por escrito que detalle su participación en la conspiración y su retirada completa de cualquier negocio que involucre los mercados en los que yo elija reingresar. Blackthorne estudió los términos, su respiración volviéndose ligeramente laboriosa. Y a cambio, estos documentos permanecen en mi posesión personal, no en manos de las autoridades legales. Su reputación sobrevive, aunque herida, su libertad permanece intacta. ¿Y si me niego? Nathan recogió el sobre, guardándolo cuidadosamente. Entonces, mañana por la mañana, copias de estos documentos estarán en las mesas de los magistrados, editores de periódicos financieros y directores de todos los bancos principales de Londres. Su carrera terminará de una forma mucho más espectacular que la mía. Blackthorne permaneció en silencio por largos minutos, ponderando sus opciones limitadas. Nathan esperó pacientemente, sabiendo que había construido su trampa con ingeniosa precisión. El hombre que había emergido de los campos de Yorkshire no era el mismo que había sido derrotado meses antes. Era más duro, más centrado, más peligroso. Necesito tiempo para conseguir los fondos, dijo Blackthorne finalmente. 3 días, concedió Nathan. No más. ¿Y Ashworth? Él también estaba involucrado. Ashworth ya aceptó términos similares esta mañana, mintió Nathan suavemente, observando el último vestigio de resistencia desmoronarse en el rostro de Blackthorne. Cuando Nathan dejó el club 1 hora después, llevaba consigo no solo la promesa de restitución financiera, sino algo más valioso, la confirmación de que había recuperado no solo su competencia comercial, sino una fuerza interior que la adversidad había forjado. El hombre que Grace había desposado ya no era el magnate mimado que lo había perdido todo por ingenuidad y confianza excesiva. Era alguien templado por el sufrimiento, educado por la humildad y motivado por un amor genuino, en lugar de una mera ambición. Mientras caminaba por las calles nocturnas de Londres, Nathan pensó en la mujer que lo esperaba en Yorkshire. Grace le había dado algo que todo su éxito anterior nunca le había proporcionado. Un propósito más allá del lucro, una razón para reconstruir que trascendía la venganza o el orgullo herido. Había aprendido la diferencia entre el poder basado en el miedo y la autoridad nacida del carácter. En 3 días, sería lo suficientemente rico como para reclamar cualquier posición que deseara en la sociedad londinense. Pero sabía, con absoluta certeza, que su corazón permanecía en una pequeña propiedad rural, con una mujer que lo había amado cuando no poseía nada más que una dignidad. Herida y una determinación obstinada, la carroza que lo llevaría de vuelta a Grace partiría al amanecer. La carroza dobló la curva familiar del camino, que llevaba a la propiedad,
y Nathan sintió su corazón acelerarse al avistar la silueta de la casa contra el cielo dorado del atardecer. 3 semanas de ausencia habían parecido 3 meses, cada día intensificando su necesidad de regresar por Grace. El sobre de cuero en su bolsillo interior contenía documentos que transformarían sus vidas. Contratos firmados, transferencias bancarias confirmadas y la restauración de una fortuna que ahora comprendía que tenía valor solo cuando era compartida. Pero era la carta doblada en el bolsillo de su abrigo la que llevaba el peso emocional del viaje. Grace había escrito solo una vez durante su ausencia, palabras cuidadosas que revelaban anhelo a través de su contención formal. «La propiedad prospera bajo los cuidados que usted ha establecido», había escrito ella. «Pero siento su falta más profundamente de lo que anticipé». La simple honestidad de aquella confesión había sostenido a Nathan a través de las tensas negociaciones y peligrosos enfrentamientos de los últimos días. La casa emergía gradualmente a través de los árboles despojados por el otoño avanzado, y Nathan vio luz dorada en las ventanas de la cocina. Grace estaría preparando la cena, probablemente usando el delantal azul que realzaba sus ojos, el cabello recogido en el moño práctico que él había aprendido a encontrar encantador. La imagen doméstica contrastaba dramáticamente con los opulentos salones y exclusivos clubes que había frecuentado en Londres, pero era la primera que hacía que su pulso se acelerara con genuina anticipación. Cuando la carroza finalmente se detuvo en el patio, Nathan descendió rápidamente, prescindiendo de la ayuda del cochero. Sus botas tocaron el suelo familiar con profundo alivio. Estaba en casa. El término lo sorprendió por su precisión emocional. Durante años, había poseído casas en Londres, propiedades en el campo, inversiones en propiedades por todo el imperio, pero nunca había experimentado la sensación de pertenencia que aquella modesta propiedad rural despertaba. La puerta de la cocina se abrió antes de que pudiera llamar, y Grace emergió en la luz dorada del umbral como una visión salida de sus sueños más preciados. Ella había cambiado durante su ausencia. No físicamente, pero había una nueva serenidad en su postura, una confianza que sugería que había encontrado su propia fuerza durante su separación. Nathan. Su voz contenía emoción, y él vio lágrimas brillando en sus ojos. «No te esperaba hoy. Los negocios concluyeron más rápidamente de lo que anticipé». Nathan se acercó lentamente, apreciando cada detalle de su apariencia. Estaba ansioso por regresar. Permanecieron por un momento en el umbral, agudamente conscientes de la distancia emocional que 3 semanas habían creado y de la necesidad de reconstruir la intimidad que había florecido antes de su partida. Grace estudió su rostro, notando cambios sutiles, una dureza alrededor de los ojos que hablaba de confrontaciones enfrentadas, pero también una paz profunda que no existía cuando él se marchó. «¿Conseguiste lo que fuiste a buscar?», preguntó ella suavemente. «Conseguí mucho más de lo que esperaba», respondió Nathan, extendiendo la mano para tocar suavemente su rostro. «Pero descubrí que nada de eso importa comparado con lo que dejé aquí». El beso que siguió fue diferente de cualquiera que hubieran compartido, cargado de añoranza, promesas y el reconocimiento mutuo de que su matrimonio había evolucionado más allá de las convenciones que lo originaron. Grace se derritió en sus brazos, 3 semanas de contención disolviéndose en la realidad de su regreso. «Entra», murmuró ella contra sus labios. «Debes estar hambriento y cansado». Durante la cena, Nathan relató versiones cuidadosamente editadas de sus actividades londinenses. Habló de reencuentros con antiguos contactos, oportunidades identificadas, acuerdos negociados, pero omitió detalles sobre confrontaciones peligrosas con Blackthorne, amenazas veladas que había enfrentado y momentos en que su seguridad personal había estado en riesgo. Grace escuchaba con atención creciente, percibiendo las lagunas en su narrativa. «Nathan», dijo ella finalmente, «sé que no me estás contando todo. Puedo ver tensión en tus hombros, un cansancio que va más allá de un largo viaje». Nathan hizo una pausa, reconociendo que no podía ocultar completamente los costos de su misión. Fue desafiante. Enfrentar a hombres que me traicionaron exigió recursos que no sabía poseer. Pero emergí más fuerte, Grace, y con justicia hecha. ¿Justicia? Grace se inclinó hacia adelante, la preocupación evidente en su expresión.
Nathan sacó el sobre de cuero, colocándolo cuidadosamente sobre la mesa entre ellos. Recuperé no solo mi reputación, sino recursos suficientes para asegurar que nunca más enfrentemos inseguridad financiera. Grace miró el sobre sin tocarlo. ¿Y el precio de esa recuperación? La pregunta reveló la aguda intuición que Nathan había aprendido a admirar en ella. El precio fue comprender que el poder sin propósito moral es vacío, que la riqueza sin amor es miseria disfrazada de éxito. Nathan abrió el sobre, revelando documentos que representaban una fortuna restaurada. Pero en lugar de triunfo, su expresión era contemplativa. Grace, puedo reclamar cualquier posición que desee en la sociedad londinense. Puedo recomprar propiedades, reconstruir un imperio comercial, retomar el estilo de vida que alguna vez consideré esencial. Grace sintió una fría aprehensión formarse en su estómago. ¿Y es eso lo que desea? Nathan se levantó, caminando hasta la ventana que daba a los campos que habían cultivado juntos. Hace 3 meses. Habría respondido sin dudar que sí. Poder, influencia, riqueza. Pensaba que eran los únicos objetivos que valían la pena perseguir. Se volvió para mirarla. Y Grace vio en sus ojos una claridad que no había existido cuando se conocieron. Pero descubrí algo durante estas semanas trabajando a tu lado, durmiendo bajo este techo, despertando para propósitos que importan genuinamente. Descubrí que había construido mi vida anterior sobre cimientos de arena. Grace permaneció inmóvil, apenas atreviéndose a respirar mientras esperaba sus próximas palabras. Lo que deseo, continuó Nathan acercándose a ella, es construir algo duradero. No un imperio comercial que puede derrumbarse por la traición de otros, sino una vida basada en amor, propósito y una contribución genuina a algo más grande que la ambición personal. Nathan se arrodilló al lado de la silla de Grace, tomando sus manos entre las suyas. Grace, cuando me encontraste en aquel granero, había perdido todo lo que pensaba que definía mi identidad. Pero tú me diste algo infinitamente más valioso, la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando me despojo de pretensiones y privilegios. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Grace. Mientras absorbía sus palabras, me enseñaste que la dignidad viene del carácter, no de la posición social, que la satisfacción real emerge del trabajo honesto y de las relaciones genuinas, no de la manipulación financiera y las maquinaciones políticas. Nathan apretó sus manos suavemente. Más importante aún, me amaste cuando yo no tenía nada que ofrecer más que una esperanza herida y una determinación obstinada. Nathan, susurró Grace, su voz embargada por la emoción. Entonces mi propuesta es esta, continuó él. Usaremos estos recursos para transformar nuestra propiedad en una granja próspera que pueda sostener no solo a nuestra familia, sino contribuir a la prosperidad de esta comunidad. Crearemos empleos para familias locales, estableceremos escuelas para los niños, apoyaremos a la iglesia y a los necesitados. Nathan hizo una pausa, permitiendo que su visión se expandiera. Podemos tener influencia real, Grace. No el tipo que viene de manipular mercados o comprar favores políticos, sino la influencia que emerge del liderazgo moral y la contribución genuina al bien común. Grace estudió su rostro, viendo en él una madurez que la adversidad había forjado. El hombre que se había casado con ella por conveniencia se había transformado en alguien cuya propuesta nacía de un amor profundo y una visión compartida. ¿Y si te cansas de la vida rural?, preguntó ella. Si la simplicidad que ahora aprecias pierde su encanto. Nathan sonrió, no la sonrisa calculada del magnate que había sido, sino la expresión genuina del hombre en que se había convertido. Grace, pasé 3 semanas entre las tentaciones y los lujos de Londres, rodeado de oportunidades para reclamar mi vida anterior. Y cada día, cada hora, mi único pensamiento era regresar a casa. A ti. Él se levantó, tirando suavemente de ella hacia sus brazos. Tú no eres un refugio de la vida que deseo. Tú eres la vida que deseo. No estoy eligiendo la simplicidad sobre la sofisticación. Estoy eligiendo la sustancia sobre la superficialidad. El amor real sobre la conveniencia social. El beso que selló sus palabras fue una promesa renovada, más profunda y significativa que los votos que habían pronunciado meses antes en la pequeña iglesia. Esta vez, ambos comprendían completamente lo que prometían. No solo una coexistencia respetuosa,
sino una asociación genuina construida sobre cimientos de amor verdadero. Cuando se separaron, Grace sonrió a través de las lágrimas. Entonces aceptaremos esta nueva vida juntos, pero con una condición. Nathan levantó una ceja interrogativamente. Que nunca olvidemos las lecciones que aprendimos durante nuestra adversidad. Que la prosperidad no nos haga olvidar la importancia de la humildad, la compasión y la gratitud. Prometido, asintió Nathan solemnemente. ¿Y Grace? ¿Sí? Gracias por salvar no solo mi vida aquella primera noche, sino mi alma en todos los días que siguieron. Me diste una razón para reconstruir no solo mi fortuna, sino mi carácter. Mientras se preparaban para dormir, esta vez compartiendo la misma habitación por primera vez desde el matrimonio, Nathan y Grace sabían que habían encontrado algo raro y precioso. No solo amor, sino una verdadera asociación basada en valores compartidos y una visión común de un futuro construido sobre un propósito mayor que la ambición individual. Afuera, el viento de noviembre susurraba a través de los campos que pronto florecerían bajo sus cuidados renovados. Dentro de la casa cálida, dos corazones que habían encontrado su hogar el uno en el otro, planeaban una vida que combinaría prosperidad con integridad, éxito con servicio y amor con un legado duradero para generaciones futuras.